Vacas grandes ineficientes y cómo hacerlas más pequeñas. Durante décadas, los productores ganaderos se han inclinado a la hora de seleccionar a sus bovinos por el ganado de mayor tamaño. Sin embargo, al contar con vacas más pequeñas en el hato, hay una serie de beneficios y ventajas. Por ejemplo, la tendencia en Reino Unido, país ganadero por excelencia, es contar con vacas lecheras cada vez más grandes con el fin de obtener mayores producciones de leche. Actualmente, los productores ganaderos están manejando y alimentando el equivalente a tener casi 5 vacas más por cada 100 en sus hatos, en comparación a lo que tenían hace 30 años. Algo a resaltar es que las tendencias genéticas para los demás rasgos, como la fertilidad, resistencia a la mastitis, llegando hasta la producción de sólidos totales y recuentos de células somáticas, todas van en una dirección favorable, pero el peso y altura de las vacas sigue creciendo. Con la precisión de las herramientas modernas de cría, no existe razón para que no se puedan llevar a cabo mejoras en la producción sin aumentar el tamaño del bovino, pero lo que se observa en la actualidad es que los criadores y empresas de inseminación artificial no han respondido de forma rápida a la advertencia. Al consultar a los productores ganaderos en campo qué tamaño de vacas prefieren, dicen que no quieren vacas más grandes, pero las tendencias genéticas indican que eso es lo que están criando en sus hatos. Fácil manejo de vacas pequeñas. Algunas ventajas que brindan las vacas pequeñas son facilidad de manejo, salud y larga vida útil de las vacas. Cuando se cuenta en el hato con vacas grandes, se presentan más problemas de fertilidad y parto, más dificultad para levantarse de una caída y no son tan longevas como los bovinos de tamaño o porte moderado. Una desventaja de las vacas grandes es el tema de la huella de carbono, que se incrementa a medida que disminuye la conversión alimenticia y otras eficiencias. También se presentan los problemas de manejo, tamaño de salas de ordeño, ya que se necesita mayor espacio para lograr acomodar a las vacas más grandes. El productor ganadero debe informarse y actualizarse. Actualmente existe una gama más amplia de genética en la raza Holstein que brinda la oportunidad de lograr vacas pequeñas y livianas sin sacrificar el tema de la producción. Actualmente se ha observado una demanda mayor de toros que transmiten estaturas más pequeñas, pero siempre hay algunos productores ganaderos que presentan un deseo interno de observar todas las barras a la derecha en un perfil de tipo lineal. Es de recalcar que criar para extremos de conformación corporal no es una buena idea. Hay que analizar que demasiada altura y fuerza en el pecho y cuerpo los hace más pesados. Realmente no se necesita demasiado profundo o poco profundo, más bien algo intermedio. Todos los datos nos dicen que es óptimo tener puntajes moderados para la estatura, pero lo más importante también para el ancho del pecho, y de hecho, lo mismo ocurre con muchos otros rasgos de tipo. Llevar a cabo todas estas acciones es un gran desafío, pero si la industria no actúa, los productores ganaderos, especializados en la producción de leche, encontrarán que el manejo de sus vacas se vuelve cada vez más difícil, y en el tema de la eficiencia de la producción disminuirá. Podemos concluir que una vaca más pequeña es más fácil de sostener y manejar. Además se puede mantener su producción, por lo tal no se debe privilegiar un mayor tamaño, pues los requisitos de energía son mayores en un bovino más grande que en uno más pequeño. Un consejo muy valioso en la selección es que más allá de seleccionar un animal por su raza o su productividad, se debe revisar su eficiencia y adaptabilidad al medio, especialmente en los cruces. Por ejemplo, si una vaca de porte medio es servida con semen de toro grande, podría sufrir serias complicaciones al momento del parto.